Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y las noticias publicadas la semana pasada. Pasando a los principales índices financieros, durante la semana del 20 al 27 de febrero, los mercados observaron un entorno macroeconómico más favorable en Estados Unidos, con datos de confianza al consumidor más fuertes de lo esperado, junto con datos de desempleo levemente por debajo de lo estimado. Sin embargo, lo anterior no logró traducirse en retornos accionarios para la bolsa estadounidense, donde se observó una contracción de múltiplos luego de que el mercado no lograse disipar sus preocupaciones sobre el gasto de inteligencia artificial, a pesar de un sólido trimestre logrado por Nvidia. En el frente asiático, vimos sorpresa de datos al alza en Japón, con producción industrial alcanzando 5.5% de crecimiento mes contra mes, junto con ventas retail que aumentaron 4.1%. Ambos datos bastante por sobre lo que esperaba el consenso de economistas. La región asiática tuvo el mejor desempeño en renta variable respecto al mundo, donde destaca Asia emergente con un avance de casi 3.4%. En este contexto, los activos de riesgo mostraron un desempeño mixto según la geografía, con liderazgo en commodity y mercado emergente, mientras que la renta fija desarrollada también avanzó y el dólar se debilitó frente a monedas desarrolladas. Pasando a la parte de renta variable local, vemos que la renta variable global cerró la semana con un desempeño positivo de 0.38%, reflejando niveles de menor apetito por riesgo en Estados Unidos, donde se observaron compresiones de múltiplos, pero buenos retornos en Europa, así como en mercados emergentes, explicados principalmente, como mencionamos anteriormente, por la región asiática. En mercados desarrollados, el desempeño fue bastante heterogéneo, donde en Estados Unidos observamos un rendimiento negativo de menos 0.42%, presionado por la persistencia de temores sobre la disrupción de la inteligencia artificial y por la incertidumbre comercial, mientras que en Europa y Reino Unido vimos retornos de 0.45 y 1.79% respectivamente, apoyados por un buen tono de resultados corporativos y además que en Reino Unido ayudó a la expectativa de un nuevo recorte por parte del Banco Central. En Asia, los mercados desarrollados asiáticos avanzaron casi un 1.7%, donde Japón lideró con un 2.6%, favorecido por sólidos datos económicos y un contexto que siguió apoyando a los exportadores del país. Por el lado de mercado emergente, este bloque avanzó 2.82%, con claro liderazgo de Asia, en donde Asia emergente casi avanza un 3.40%, impulsado principalmente por Corea de Taiwán, en un contexto de fuerte momentum en semiconductores e inteligencia artificial. La región de EMEA avanzó un 1.43%, apoyado por el repunte del petróleo y mejor desempeño relativo de mercados ligados a energía y materias primas, mientras que nuestra región, Latinoamérica, vio un retroceso de 0.73% en una semana más débil para la región, con algo de presión luego del dato de inflación de Brasil que marcó levemente al alza. Pasando ahora a la renta fija global, vemos que esta tuvo un buen desempeño, con el índice agregado avanzando un 0.50% en un contexto en que las tasas bases disminuyeron durante la semana. Y haciendo el clic dentro de los mercados desarrollados, vemos que Global Investment Grade subió un 0.25% en una semana donde las tasas bases de 10 años en Estados Unidos cayeron cerca de 25 basis points durante la semana, y los spreads para esta categoría se mantuvieron prácticamente estables, mientras que la otra cara de la moneda, High Yield Global, vio un retroceso de 0.15% debido a una ampliación en los spreads cercana a 21 basis points. En mercado emergente, el desempeño más o menos siguió la misma dinámica que en mercados globales. Vemos que Emerging Markets soberanos en dólares avanzaron un 0.17%, Emerging Markets también en dólares Investment Grade avanzó un 0.39%, mientras que Emerging Markets High Yield cayó un 0.21% y Emerging Markets LATAM se mantuvo relativamente estable con un retorno de 0.07%. De esta forma, vemos que durante la semana se ve un overperformance de sectores investment grade, donde sus spreads se mantienen relativamente estables, mientras que high yield experimentó una deterioración en un entorno de mayor incertidumbre y por ende un movimiento de risk-off del mercado respecto a los activos globales. Por el lado de las monedas, en el mercado cambiario, vemos que el dólar mostró un retroceso frente a las monedas desarrolladas, con el USD versus mercados desarrollados cayendo un 0.19%,
Esto también consistente con un escenario de disminuciones de tasas base en Estados Unidos y un petróleo que vamos a ver que más adelante se mantuvo relativamente estable, aumentando un 1%. Dentro del G10 vemos que el euro acá muestra un incremento de 0.24%, el yen japonés cayó un 0.64%, la libra esterlina se mantuvo relativamente plana, mientras que el franco suizo aumentó un 0.82%. Cuando vemos en emergente, vemos que el bloque tuvo un desempeño mixto, en donde Emerging Markets versus USD aumenta un 0.6%, por lo tanto la apreciación de las monedas emergentes es menor que el de las monedas desarrolladas, donde el real brasileño destacó con una apreciación de casi un 1%, el peso mexicano cayó un 0.54%, mientras que nuestra moneda local disminuyó un 0.74% y el peso colombiano se situó como la moneda más débil de la región, cayendo un 1.14%. Pasando ahora a la parte de commodity, vemos que el mercado de commodity cerró la semana con un desempeño positivo en los principales componentes del mercado. Vemos que el petróleo WTI aumentó un 1% durante la semana anterior, acumulando una segunda semana de alza, luego del avance de 5.9 que observamos la semana antepasada. Y esto impulsado por un entorno geopolítico más tenso, donde finalmente terminó materializándose la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, junto con la ayuda de Israel, el sábado en la madrugada. Y esta noticia la vamos a comentar con mayor profundidad más adelante. Por el lado del gas, vimos que el gas natural cayó un 6.2% durante la semana anterior, explicado por una demanda que ya muestra signos de normalización en Estados Unidos, luego de las tormentas invernales que vivió el país a finales de enero, junto con temperaturas sobre el promedio para febrero, lo cual trajo una suavización en la demanda y por ende vimos este retroceso en el precio del gas. Con respecto a los metales preciosos, vemos que el oro avanza un 3.36% y la plata un 10.8%, en un contexto de menor apetito por riesgo, evidenciado por la ampliación de los spreads mencionados anteriormente, junto con un incremento del índice VIX, lo cual aumenta los flujos hacia los activos considerados como más seguros. Además, vimos que China importó en diciembre a través de Hong Kong 20.585 toneladas métricas de oro, representando un incremento de casi 70% con respecto a diciembre del 2024. Para la plata también se vio que diferentes asset managers aumentaron sus apuestas alcistas de acuerdo con las mediciones de futuros y opciones. Dentro de los metales industriales, el cobre aumentó 2.93% durante la semana pasada, explicado principalmente por la vuelta de China luego de los feriados por el Año Nuevo Lunar, donde el martes este metal mostró un incremento cercano a 2%. Y por último, con respecto a los granos, vemos que acumularon otra semana de retornos positivos, donde el trigo avanzó 3.10%, la soya avanzó un 1.74% y el maíz aumentó un 2.63%. Con respecto a las noticias de la semana, vamos a partir con la noticia que fue más relevante, donde vimos un ataque de gran escala por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Esto ocurrió el 28 de febrero, en la madrugada, en Oriente Medio, donde se supo que Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques militares coordinados contra objetivos dentro de Irán. Y estos ataques se dan en medio de un contexto de escalada sostenida de tensiones entre ambos países y después de meses de negociaciones diplomáticas que hayan mostrado avances inciertos. Los ataques fueron realizados en varias ciudades iraníes, incluyendo puntos alrededor de Teherán, Isfahán y otras zonas estratégicas. Hubo numerosas explosiones reportadas y el humo se elevó desde zonas donde se ubican instalaciones estatales y centros de seguridad. De acuerdo con la información disponible, las fuerzas estadounidenses e israelí dirigieron sus acciones contra diferentes tipos de objetivos militares y estratégicos. Entre los sitios alcanzados se incluyeron instalaciones vinculadas a defensa aérea, bases militares, depósitos de misiles y centros de mando, y estas acciones formaron parte de una operación conjunta descrita por algunos medios como Operación Furia Épica. En el marco de estos ataques, se confirmó la muerte del líder supremo de Irán, así como de otros altos funcionarios y comandantes militares iraníes. Simultáneamente a estos ataques se reportaron también impactos en una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, donde también murieron varias personas. En respuesta a los ataques, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases militares donde Estados Unidos mantiene presencia en los países del Golfo Pérsico.
También se informó de explosiones en varios países de la región, incluido Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde Irán confirmó acciones contra instalaciones relacionadas con intereses militares estadounidenses y sus aliados. Debido a estos hechos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de urgencia para abordar la escalada y durante este encuentro representantes de varios países expresaron sus posiciones y llamaron a la moderación y a la diplomacia para evitar una expansión del conflicto. El ataque fue gatillado tras varios meses de tensiones geopolíticas de ambos países, donde durante los últimos años los diálogos no pudieron traducirse en acciones concretas que acercaran posiciones. Y dentro de los puntos claves del conflicto se encuentran primero el programa nuclear y las negociaciones. En los meses previos al ataque, el diálogo respecto al programa nuclear iraní había sido una constante preocupación internacional. En varios momentos del 2025, como también a principios del 2026, hubo esfuerzos diplomáticos, por ejemplo, con mediación de países como Omán, para avanzar en negociaciones donde Irán mostraba voluntad de limitar su enriquecimiento de uranio y someterse a inspecciones internacionales a cambio de alivio en sanciones y reconocimiento diplomático. Sin embargo, estas negociaciones avanzaron con dificultades y en ocasiones se estancaron ante las demandas contrapuestas sobre el alcance de la limitación nuclear y el rol de las sanciones. Otro punto relevante también es la capacidad misilística y el despliegue militar. Paralelamente a las conversaciones diplomáticas, Irán mantuvo y desarrolló capacidades de misiles balísticos y sistemas con alcance que cubren gran parte del Oriente Medio y partes de Europa, aunque Irán afirmó en distintos momentos que no buscaba armas nucleares. Sin embargo, su programa de misiles siguió siendo señalado por Estados Unidos y sus aliados como un factor de riesgo para la estabilidad regional. En respuesta, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región, incluyendo el despegue de aeronaves de combate, portaaviones y sistemas de defensa, junto con ejercicios en agua y cielo cercanos a Irán, lo que incrementó aún más la tensión entre los países en los meses previos al ataque. Y por último, también hemos observado un cambio en las relaciones internacionales, donde durante ese periodo también se produjeron cambios en el posicionamiento de los países aliados y actores globales. Algunos países europeos incentivaron su llamado a resolver las diferencias por la vía diplomática, subrayando la importancia de la no proliferación y la protección de los civiles. Otros estados como Rusia criticaron las acciones militares como actos agresivos y pidieron cese a las hostilidades. Tras el inicio de los ataques, autoridades estadounidenses explicaron públicamente varios objetivos estratégicos atribuidos a su acción, incluyendo la intención de evitar que Irán siga obteniendo armas nucleares o avance sustancialmente en ese sentido, la contención del desarrollo y despliegue de misiles que podrían representar un riesgo para los aliados regionales, reducir la posibilidad de ataques directos o indirectos contra intereses y fuerzas estadounidenses en la región, y en algunos comunicados también se aludió a la posible intención de promover condiciones para cambios políticos internos en Irán. Las reacciones internacionales al ataque fueron diversas. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido hicieron llamados públicos para que se reanude el diálogo y se evite una escalada mayor, enfatizando la necesidad de la estabilidad regional y protección de civiles. Otros estados criticaron la ofensiva como un acto de agresión que viola la soberanía de Irán, solicitando un cese inmediato a las hostilidades. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, mediante su secretario general, instó a todas las partes a detener la violencia y retomar negociaciones, advirtiendo que el conflicto podría tener consecuencias más amplias si este no se controla. Pasando a la segunda noticia relevante que vimos y muy ligada con respecto a la primera, vemos que el petróleo experimenta un aumento cerca de 7% frente a la disrupción de oferta por el conflicto en el Medio Oriente. El fin de semana, mientras seguían las noticias del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, la OPEP, más el resto de los países, se reunió en su reunión mensual y decidió retomar los aumentos de producción a partir de abril. El número que salió del encuentro fue 206.000 barriles diarios adicionales en abril, liderados por el bloque donde los países que más pesan son Arabia Saudita y Rusia. En condiciones normales, un aumento así sería una señal moderadora, en donde hay más barriles en camino. Sin embargo, por el contexto actual, el mercado también lo está viendo de otra forma, debido a que el riesgo principal no es la falta de producción, sino la dificultad para sacar el petróleo y el gas del Golfo Pérsico. Por lo tanto, la pregunta cambia y ya no es cuántos barriles se producen a nivel global, sino cuántos efectivamente están llegando a los compradores. Y acá es donde aparece un punto muy importante, que es el estrecho de Hormuz, donde Hormuz es en la práctica uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del mundo. Por ahí transita una fracción muy relevante del petróleo y derivados que salen del Golfo Pérsico.
La estadística que se está utilizando actualmente es que por esa vía pasa alrededor de una quinta parte de los flujos globales del petróleo transportado por mar. ¿Qué significa esto? Que aunque el mundo tenga petróleo suficiente en promedio, si Hormuz se vuelve más riesgoso, aunque sea por un par de días o la semana, debido a que respecto al timing hay mayor incertidumbre, el mercado reacciona porque la logística se vuelve más estrecha, suben las primas de riesgo, suben los seguros, algunos barcos se retrasan o evitan la zona y el petróleo también se puede retrasar bastante. Con ese telón de fondo, Reuters reportó que el conflicto ya está afectando envíos y generando diferentes disrupciones y cauteras en el tránsito. También salieron varias navieras señalando que no iban a ocupar la ruta del Golfo Pérsico debido a toda la situación que está ocurriendo. Y también el otro punto relevante respecto a esto es Irán como en el rol de productor, donde sabemos que Irán no es marginal en el petróleo. Su producción de crudo se ha reportado alrededor de 3.3 millones de barriles diarios, además de otros líquidos derivados del petróleo, y aunque sus exportaciones están condicionadas por sanciones, sigue siendo un actor relevante en el equilibrio regional y además tiene un peso importante de acuerdo a su ubicación geográfica. Hoy el petróleo inició la jornada aumentando más de un 10% y en la tarde corrigió un poco y los últimos datos es que iba subiendo alrededor de un 7%. Como tercera noticia relevante de la semana, tenemos un sólido reporte de Nvidia, sin embargo que no logra despejar las inquietudes del mercado. La compañía reportó uno de los trimestres más grandes de la historia de la industria, donde los números en términos absolutos fueron muy fuertes. Sin embargo, la acción no tuvo una reacción positiva clara. En las primeras horas post resultados vimos que la acción iba al alza, sin embargo el otro día terminó cayendo. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué realmente estaba esperando el mercado? Yéndonos a los números, en el cuarto trimestre fiscal del 2026, la compañía reportó 68.1 billones de dólares en ingresos, lo cual implica un crecimiento de 73% interanual. Para ponerlo en perspectiva, esto es una aceleración sobre una base que ya era alta y en el año completo Nvidia logró los 215 billones de dólares en ventas, creciendo alrededor de un 65%. Pero el corazón de la historia sigue siendo el negocio de los data centers. De esos 68 billions trimestrales, más de 62 billions provinieron del negocio de data center, con un crecimiento cercano al 75% interanual. Es decir, el ciclo de inversión en infraestructura e inteligencia artificial sigue siendo el motor dominante en el crecimiento de los ingresos de la compañía. Dentro de data centers hay dos piezas relevantes, uno es compute y el otro es networking, donde compute sigue siendo la parte más grande, pero el negocio de networking mostró un salto muy fuerte respecto al año anterior y esto es importante porque refleja que Nvidia no solamente está vendiendo los chips, sino que está haciendo la plataforma de infraestructura completa. En términos de márgenes, el trimestre también fue positivo. El margen bruto ajustado estuvo alrededor del 75%, lo que sigue siendo extraordinariamente alto para una empresa de hardware y además el ingreso operativo creció más rápido que las ventas, mostrando apalancamiento operativo. Aquí cabe destacar también que la utilidad por acción también superó las expectativas. Entonces, ¿qué hizo que la acción no reaccionara con entusiasmo? Primero, es que el mercado está bastante exigente. Cuando una empresa ya viene creciendo a tasas extraordinarias durante varios trimestres consecutivos, el umbral para sorprender es mucho más alto y en este sentido no basta solamente con crecer fuerte, sino que hay que demostrar que la aceleración continúa y que no hay señales de desaceleración futura. En segundo, aunque los ingresos operativos superaron expectativas, hubo un matiz. Dentro del negocio de compute, el crecimiento fue algo más moderado en comparación con el salto en networking. No es que haya sido débil, pero algunos inversionistas miran con lupa si es que la competencia empieza a ganar algo de espacio o si la mezcla cambia a futuro, pensando que ahora los modelos están en la parte de entrenamiento, donde son más intensivos, pero después van a dejar de estar en esta etapa en donde pueden empezar a ser menos intensivos en cuanto a los chips. Y tercero es que la empresa dejó claro que seguirá invirtiendo agresivamente. Para el próximo trimestre proyecta gastos operativos más altos, lo que indica que está priorizando expansión y desarrollo de nuevas plataformas. Esto puede ser positivo en el largo plazo, pero en el corto plazo el mercado tiende a preguntarse cuál es el retorno inmediato de estas inversiones que está haciendo. Viendo hacia adelante, en el primer trimestre fiscal del 2027, Nvidia proyectó ingresos en torno a 78 billones, lo cual implica un crecimiento interanual cercano a 77% en el punto medio y también se ubicó por sobre las expectativas que tenía el mercado, por lo tanto sigue señalando de que esta tendencia de ingresos continúa hacia futuro.
En el mensaje, el CEO insistió que la demanda de compute está creciendo de manera exponencial y que la adopción empresarial de inteligencia artificial se está expandiendo rápidamente y que las nuevas plataformas, especialmente Blackwell y la sucesora, están teniendo un ramp-up bastante sólido. Pasando al desempeño de las acciones, partiendo en la parte estadounidense, vemos que el S&P 500 registró una caída en la semana cerca de un 0.42%, donde Keysight Technology subió un 26.20%, luego de reportar resultados del primer trimestre mejora de lo esperado, con utilidades por acción de $2.17 versus los $2 que esperaba el mercado e ingreso de 1.600 millones, que también por encima del consenso, además de entregar un buen guidance de ventas para el próximo trimestre. Paramount Skydance avanzó también un 26.14%, impulsado por el anuncio de adquisición de Warner Bros. Y también de la expectativa de crear una plataforma combinada de streaming junto a HBO Max y Paramount Plus, reforzando la escala y el posicionamiento competitivo del grupo frente a Netflix. Axon Enterprise subió 25%, favorecida por el fuerte desempeño del sector de defensa y seguridad en un contexto de mayores tensiones geopolíticas y expectativas de una demanda más sostenida por soluciones de vigilancia, equipamiento táctico y tecnologías de seguridad. Viendo las que tuvieron peor desempeño, First Solar cayó un 18.47%, luego de resultados inferiores a lo esperado, y Morgan Stanley advirtió una recuperación más lenta de márgenes hacia el 2026, junto con un escenario de precio más débil, recortando sus estimaciones y también el precio objetivo para la acción. De manera similar, KKR retrocedió un 13.34%, arrastrada por el castigo al segmento de activos alternativos ante renovados temores sobre el crédito privado en una semana marcada por una mayor aversión al riesgo y dudas sobre la valorización de las carteras crediticias. En este sentido también, Apollo Global Management cayó un 12.63% tras aumentar la preocupación del mercado por el crédito privado luego de conocerse una rebaja de dividendos en uno de sus fondos y una revaluación de activos vinculada a dificultades en parte de sus portafolios de préstamo. Yéndonos al área local, vemos que el ICPA registró un desempeño positivo en la semana, aumentando un 0.23%. Y con respecto a las acciones que más avanzan, vemos Nortegrande liderando el ICPA con un avance de 2.3% y explicado por un buen desempeño del carbonato de litio en China luego del año nuevo lunar. En segundo lugar encontramos Parque Arauco, aumentando un 6.97% en la semana, con noticias de que la Junta de Accionistas aprobó el aumento de capital correspondiente a 285.000 millones de pesos y que va a ser destinado a la expansión de la compañía, junto también con un 10% de ese monto a la compensación de ejecutivos. Ripley también mostró un buen desempeño, incrementándose casi un 7% en una buena semana en general para el consumo discrecional, donde también vemos otro nombre de ese segmento como Falabella. Por otra parte, en cuanto a las caídas, destaca Banco Itaú con un retroceso de 7.10%, mostrando sobre todo esta caída relevante en el último día hábil de la semana, que fue el día del rebalanceo. También vemos un mal desempeño en el sector de telecomunicaciones, donde Sonda disminuye un 6.1% y Entel también lo hace en la misma magnitud. Pasando al calendario de datos económicos, la semana va a estar profundamente marcada por la evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde el mercado prestará mucha atención a las respuestas y las posibles escaladas de cada uno de los actores, junto con un especial foco a lo que sucede en el estrecho de Hormuz. En este sentido, las rutas navieras de los buques petroleros y la situación de las refinerías ubicadas en la zona del conflicto cobran vital relevancia para saber por cuánto tiempo los precios del petróleo pueden permanecer elevados y el impacto que esto puede tener en la inflación a nivel global y por consecuencia también en los niveles de tasa. Junto a lo anterior, la agenda macroeconómica de esta semana principalmente se centra en los datos laborales de Estados Unidos, con el día más cargado para el viernes. El lunes ya dio algunas señales relevantes. En Estados Unidos el ICM manufacturero se ubicó en 52.4 puntos, por encima del 51.5 esperado, lo cual sugiere una actividad industrial algo más firme de lo anticipado y refuerza la percepción de resiliencia en el sector manufacturero. En contraste, en Chile vemos que el indicador de actividad económica registró una caída de 0.1 anual en enero, lo cual se ubicó muy por debajo del crecimiento de 1% que esperaba el mercado, reflejando un inicio de año más débil de lo previsto para nuestra economía local.
El martes, el foco va a estar en la inflación de la eurozona y en el PMI facturero de China, dos referencias relevantes para evaluar tanto la trayectoria de precios en Europa como el pulso de la actividad industrial asiática. Además, Brasil publicará su PIB del cuarto trimestre, dato clave para calibrar la fortaleza de la principal economía en la región y su capacidad para sostener el crecimiento, donde ya se espera un slowdown para este 2026. El miércoles la atención vuelve a Estados Unidos con el empleo privado ADP, las solicitudes de hipoteca y el ICM de servicio. En conjunto, estos indicadores permitirán evaluar si la solidez observada en manufactura también se extiende al sector de servicios, que sigue siendo el principal soporte de la economía estadounidense. En Europa, el PMI de servicios de Francia entregará una nueva señal sobre la debilidad o estabilización de la actividad en el bloque. Con respecto al jueves, se va a monitorear el mercado laboral en Estados Unidos con solicitudes iniciales de desempleo, mientras que el índice de precios de importación permitirá seguir la evolución de presiones inflacionarias externas. Finalmente, el viernes concentrará la principal atención de la semana con las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y las ventas minoristas en Estados Unidos, cifras que serán determinantes para evaluar si el crecimiento sigue apoyado en un mercado laboral sólido y en la resiliencia del consumo. A esto se sumarán los pedidos de fábrica en Alemania, la producción industrial en Brasil y el IPC de febrero correspondiente para Chile, completando una semana que debería aportar mayor claridad sobre la fortaleza relativa de la actividad global y la dirección de las próximas expectativas de política monetaria. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.